El problema que vamos a hablar hoy es sobre la diabetes. Aquí pude haber hablado de otros temas como el VIH, por ejemplo, o la malaria, o los procesos de anestesia, o los procesos de cáncer. Pero hoy les voy a hablar de diabetes. ¿Y por qué menciono esto? Porque son temas que he estado trabajando ya hace más de 15 años, desde que terminé el doctorado, desde la ingeniería de control. Pero les voy a hablar de este porque es el que nos ha permitido llevar una solución tangible a esta comunidad de personas que sufre esta enfermedad. Cuando empecé a estudiar, cuando terminé el doctorado y bueno, tenía que decidir, bueno, qué quería hacer de mi vida, tuve la suerte de conocer a un profesor de Buenos Aires, matemático, y charlando con él me comentó sobre un modelo matemático que era muy interesante en su momento, que describía cómo las células de una infección crecían en el cuerpo de una persona y cómo podríamos hacer tratamientos para evitar ese crecimiento de esos virus. Él me estaba hablando de lo que es el VIH, ¿verdad? El virus de inmunodeficiencia humana. Porque obviamente sigue siendo un problema de actualidad pero en ese momento comenzaban los estudios, al menos desde la parte ingenieril, de ese tema. Bien, entonces me interesó el problema. Cuando vi las ecuaciones, vi que eran ecuaciones diferenciales como las que ustedes están acostumbrados, que saben resolver, que saben interpretar, que saben analizar, que saben calcular los equilibrios, etc. Bien. Entonces dije, bueno, son las mismas ecuaciones de siempre, pero con una aplicación muy interesante. Así que empecé a estudiarlas y desarrollamos varias cuestiones, sobre todo un sistema de diagnóstico que fue muy interesante. Pero teníamos un problema tecnológico, no podíamos medir la concentración de células de VIH. Y entonces, lastimosamente, terminó la investigación ahí, no pudimos continuar. En ese momento, un compañero que hacía el doctorado, en Francia, pues me invitó a Francia y en Francia me comentó sobre este tema de diabetes. ¿Y por qué me comentó? Porque la esposa tenía diabetes. La esposa es diabética tipo 1 y él estaba muy interesado en proveer solución pues, para la esposa, ¿verdad? Entonces me comentó el problema y lo mismo, otra vez eran ecuaciones diferenciales, no lineales, con parámetros invariantes en el tiempo, pero que al fin y al cabo sabía reconocer, sabía estudiar, pero con unas cuestiones también ingenieriles bastante interesantes. Si ustedes recuerdan de ecuaciones diferenciales, hay una variable que es la entrada de la ecuación diferencial, que es una entrada externa, ¿verdad?, que normalmente es continua. Y eso es lo que aprovechamos en teoría de control para poder controlar un proceso, ¿verdad? Podemos manipular esa variable y de esa forma controlamos un proceso. Que controlar un proceso es obligar al proceso que haga lo que yo quiero que haga, ¿verdad? Eso básicamente es control de procesos. Entonces, en esta aplicación, cuando me explicó cómo es que la esposa de este amigo hacía el tratamiento, o sea, se controlaba ella misma, me comentó que era con inyecciones que no eran continuas, como estábamos acostumbrados pues, en las ecuaciones diferenciales, sino que eran una especie de pulsitos que son, obviamente, no con una cierta frecuencia, sino que cada cierto tiempo tenía que inyectarse un cierto medicamento que era la insulina. Entonces, eso fue muy interesante porque me di cuenta que son sistemas un poquito fuera de lo tradicional, de lo convencional, de lo que ustedes ya estudiaron, ya conocen o van a estudiar. ¿Bien? Y eso abrió todo un campo matemático que se llama la teoría de los sistemas impulsivos. Y en Francia, entonces, comenzamos a estudiar esos sistemas. Entonces, yo les había prometido diabetes y ya estoy hablando de sistemas impulsivos. ¿Por qué? Porque finalmente el ingeniero, para poder resolver un problema, tiene que entender el proceso, la aplicación, pero tiene que explicarlo a través de la matemática. Si no eres capaz de explicarlo a través de la matemática, difícilmente podemos dar soluciones. ¿Bien?
O al menos si podemos dar soluciones, van a ser soluciones que no tienen ningún respaldo. Y que si funcionan, pues es más o menos por la gracia de Dios, y si no, pues no sabemos, ¿verdad? Entonces no, tenemos que entenderlo. Y por eso tenemos que llevarlo a una base matemática. Bien. Pero bueno, eso fue más o menos el inicio de este proyecto de investigación que comenzó, como les contaba, en diabetes ya hace 10 años. Pero comencé normalmente por el inicio, que es entender la aplicación. ¿Bien? ¿De qué se trataba eso de la diabetes? Cuando él me comentó que la esposa tenía diabetes tipo 1, yo también quedé en las mismas. Ajá, ¿y qué es la diabetes tipo 1? Entonces él me comenzó a explicar. Básicamente, en el cuerpo hay muchos sistemas de control para controlar las sustancias y los órganos, pues, que intervienen en todos los procesos fisiológicos, metabólicos, ¿verdad? Y estas variables tienen unos ciclos que se llaman de homeostasis, que son básicamente sus ciclos naturales de crecimiento y de utilización. Y la glucosa es una variable, es una sustancia muy importante en el cuerpo humano. Es tan importante que la glucosa básicamente es la fuente de energía o es el potencial de energía que tiene una persona para poder funcionar todo el día. Todos los órganos, todos los músculos necesitan glucosa. Pero ¿cuál es el problema? Que la glucosa, para poder utilizar esa glucosa, se necesita de una hormona que se llama la insulina. ¿Sí? ¿Quién fabrica esta hormona? Es el páncreas. Entonces el páncreas, aparte pues de otras hormonas, produce esto. ¿Qué hace la insulina? Bueno, en la sangre entra en contacto con la glucosa y la descompone, la desglosa en algo que se llama ATP. Y el ATP es finalmente la fuente de energía, es la energía que utilizan órganos y músculos. Entonces, ¿dónde sucede el problema de la glucosa? Sucede aquí. No sé si se alcanza a ver el puntero, sí, creo que sí. Sucede aquí. En algún momento de la vida de una persona que tiene esta enfermedad, el sistema inmune entiende que el páncreas está produciendo una sustancia o tiene unas células que son dañinas para el cuerpo. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna forma él entiende que eso es dañino y daña una parte del páncreas que se llama las células beta. Las células beta son precisamente las encargadas de producir insulina. Eso es una respuesta autoinmune del cuerpo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay muchas explicaciones a nivel de genética y todo eso, por qué se da esa enfermedad de esa forma. Pero la cuestión es que una vez despierta la enfermedad, destruye estas células y la persona queda inhabilitada para producir insulina. Entonces, aquí entra en un problema muy grave. ¿Por qué? Porque la glucosa se comienza a acumular. ¿Cómo acumulamos glucosa en el cuerpo? Comiendo, ¿verdad? Cada vez que ingerimos alimentos, carbohidratos y azúcares se convierten en glucosa y como ya no la podemos usar porque no hay insulina, se comienza a acumular. Pero bueno, me dice, ¿pero y qué pasa si se acumula? No, pues realmente no pasa. Bueno, sí, después de ciertos umbrales, la glucosa comienza a dañar órganos, comienza a complicar al riñón, al hígado, etc. Pero algo más grave, la persona no tiene energía, no puede activar los músculos, no puede activar otros órganos. El único órgano que puede activar, que la biología, por eso digo, es tan inteligente, tan increíble, cuando uno comienza a entender, es un mundo maravilloso, porque el cerebro es el único órgano que no depende de la insulina para poder utilizar glucosa. Y eso es maravilloso porque la persona que despierta esta enfermedad no muere instantáneamente, no entra en una muerte cerebral, debido a que el cerebro sí sigue utilizando glucosa y entonces sigue su funcionamiento normal. Pero la persona con diabetes tipo 1 comienza a tener ya otros inconvenientes, no tiene energía al inicio entonces, y esto es tan crónico que antes de haber descubierto que era esta hormona, eso lo descubrió un médico alrededor del 1900, la gente simplemente después de 1 o 2 semanas moría, porque ya no tenía
se le acababan las reservas de energía del cuerpo y sin más reservas, pues nada, el cuerpo pues paraba su funcionamiento. ¿Bien? Entonces, así de grave es esta enfermedad. Cuando entendí esto dije, bueno, es un problema muy, muy grave y ojalá pues podamos aportar algo de solución o alguna comodidad más a esta comunidad que sufre con esta enfermedad. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa ya con una persona cuando despierta la enfermedad? Entonces, más o menos es una enfermedad, a diferencia de la tipo 2, que es más ya por la edad y por malos hábitos alimenticios y por falta de ejercicio, etc. La tipo 1 se despierta normalmente a una temprana edad, desde el nacimiento hasta alrededor de 20, 25 años. Bien, entonces, una vez se despierta la enfermedad, la persona tiene que comenzar a suministrar la insulina, pero de forma externa, ¿verdad? Y ahí es que aparece en el tema de las inyecciones de insulina. Entonces, de esta forma es que la persona suple esa carencia de la hormona a través de estas inyecciones, que es una insulina externa. Y actualmente es una sustancia que es sintética, pero al inicio, por ejemplo, se producía a través de cerdos. Se estimulaba al cerdo para que produzca la insulina y se le retiraba la insulina, y eso es lo que se aplicaba la persona que tenía diabetes. Actualmente ya es sintética, se produce en laboratorio, ¿verdad? Pero igual es un procedimiento costoso, es una sustancia que es costosa. Entonces, miren que hace muy poco en Colombia hubo una escasez de insulina y toda la gente con diabetes tipo 1, la verdad que pasó un muy mal rato, porque la enfermedad obviamente les baja todas las funciones y esas personas sufren mucho ante la ausencia de estos medicamentos. ¿Bien? Listo, pero eso es fácil, ¿no? Entonces le digo, bueno, pero es muy fácil. Entonces como hacen los médicos, entonces me tengo que inyectar una inyección de insulina cada 8 horas. Pues no es así de fácil con la diabetes. No es que haya una terapia que sea regular, constante y que siempre funcione. ¿Por qué? Porque los niveles de glucosa en el cuerpo son muy variables. ¿Cómo varía la glucosa en el cuerpo? Por la ingesta de comida, como les había mencionado. También varía por el ejercicio, varía por el estrés, varía por la falta de sueño, varía por un sinnúmero de comportamientos fisiológicos intrínsecos, como el ciclo circadiano, como el fenómeno del alba. Entonces, poder predecir cuál es la cantidad de insulina que en cierto momento se requiere es muy complicado. Eso hace que el control, el tratamiento de esta enfermedad sea muy complicado. Y claro, un mal tratamiento ustedes saben qué pasa con un mal tratamiento, ¿verdad? Entonces comienzan complicaciones con otros órganos, si se compensa por aquí, se daña por allá, y comienzan otras enfermedades auxiliares que son las que finalmente provocan la muerte en una de estas personas. ¿Bien? Entonces es muy importante poder calcular la dosis de insulina adecuada. ¿Bien? Ahí nace el problema de teoría de control. Pero bueno, entonces, ¿qué hace la persona para poder calcular la insulina que necesita? Cuando la persona va a comer, primero que todo se hace esto que llaman pues una toma de sangre, un pinchazo, ¿verdad? Y miden su glucosa con un instrumento que se llama el glucómetro. ¿Bien? Pero claro, ya les dije que la comida hace aumentar la glucosa. Entonces uno pensaría que tiene que inyectarse algo proporcional para evitar que suba la glucosa debido a la ingesta de comida. Entonces, pero claro, ahí viene el truco, porque es que no todos los alimentos hacen que la glucosa suba de la misma manera. Entonces, ¿qué hace la persona? Tiene que coger el plato de comida y antes de comer tiene que decir, bueno, voy a comer 50 gramos de carbohidratos en arroz, 20 en papa, proteínas. Tiene que hacer algo que se llama el conteo de carbohidratos, y eso es súper tedioso, pero lo tiene que hacer. O si no, tiene que, por experiencia, dice, bueno, normalmente cuando yo comí esto la semana pasada me inyecté 2 unidades de insulina
y estuve bien. Como voy a comer lo mismo, pues me inyecto lo mismo. Sorpresa, esta vez o fue mucho o fue insuficiente. ¿Por qué? Porque la persona no sabe que simultáneamente pueden haber otros efectos cambiando el nivel de glucosa interno que esa persona tiene. Entonces, tampoco es predecible la cantidad de insulina que se debe inyectar. Médicamente, ¿cuál es la idea de esta enfermedad? O una persona, pues las personas que no tienen diabetes tipo 1, que son personas sanas, normalmente están en el rango que se llama normoglucemia. Ese rango está alrededor de los 100 miligramos por decilitro, que es, yo creo que se han hecho exámenes, ya cuando les han tomado la glucosa siempre les dan en miligramos por decilitro. Bueno, el valor de referencia es 100. Alrededor de 100 es lo que se conoce como normoglicemia. Cuando baja del umbral de 70 miligramos por decilitro, entonces la persona entra en algo que se llama hipoglicemia. La hipoglicemia es que sus niveles están tan bajitos que si ante un requerimiento de energía no tiene cómo suministrar la glucosa. Y entonces la persona puede sufrir, por ejemplo, un desmayo, pasa con sueño todo el tiempo. Lo más grave es que puede desmayarse, pues, y eso pues puede causarle otros problemas, ¿verdad? Entonces hay que evitar que la glucosa baje este umbral. ¿Bien? Si nosotros nos medimos la glucosa, normalmente ustedes están por debajo de este umbral antes de un examen, están más o menos en 70 miligramos por el estrés, pero cuando comienza el examen comienzan a liberar insulina, su glucosa sube, su cerebro se activa y ya pueden desarrollar normalmente, bien. Pero una persona diabética tiene que en ese momento ir a comer algo, ¿sí? Normalmente, ¿qué hace la persona cuando baja este umbral? Normalmente come un cubito de azúcar o algo muy dulce, de forma que suba nuevamente su glucosa. ¿Bien? Ahora, por arriba también es un problema. Si la glucosa permanece por arriba de 180 miligramos por decilitro, se va a llamar hiperglicemia y también tiene muchos riesgos, sobre todo a largo plazo. Bien, puede dañar otros órganos. Entonces la idea es estar entre 70 y 180, esa es la idea, el mayor tiempo posible, alrededor de 100. Bien, entonces médicamente ese es el objetivo y ese también va a ser el objetivo del sistema de control que les voy a mencionar. Esto que les estoy mostrando aquí es un lazo de control. Se los muestro así porque así funciona en el cuerpo. ¿Bien? La persona, al interior del cuerpo de una persona sana, hay algo que mide la glucosa en el cuerpo. Esa información la envía al cerebro y el cerebro procesa esa información y calcula la dosis de insulina que debe inyectar. Entonces le manda una señal al páncreas y le dice: hey, ponte las pilas, necesitamos producir insulina, y comienza a producir insulina y produce la cantidad necesaria. ¿Y eso qué hace? Que baja nuevamente la glucosa, y entonces este ciclo en el cuerpo es permanente, todo el tiempo está funcionando. Este es el ciclo que está alterado por la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya el controlador, esto que es el actuador, que es la bomba de insulina en el cuerpo, se dañó, que era el páncreas. Entonces, de ahí surge la idea de hacer un páncreas artificial, ¿verdad? Entonces, si el cuerpo tiene eso dañado, pues vamos a tener que reemplazarlo. Por el momento no existen soluciones internas, pero sí al menos externas. Entonces, tenemos que emular lo que hace el cuerpo para poder reproducir su ciclo. ¿Y cómo lo reproducimos? Bueno, primero tenemos que medir. Entonces, por eso, en algún momento de los años 70, se inventó lo que se llama el sensor de glucosa. Entonces, listo, la primera parte del ciclo resuelta. Sabemos en cuánto está la glucosa. Entonces, ya tenemos la información. Necesitamos, como ya no podemos darle esa información al cerebro, ¿verdad? Tenemos que también, de alguna forma, suplantar esa operación. ¿Cómo lo hacemos? Con algo que se llama el controlador. ¿Qué es el controlador? Es un dispositivo electrónico,
mecánico que calcula la insulina. ¿Cómo lo calcula? En base en algoritmos matemáticos, que a continuación les voy a mostrar de qué se trata. ¿Bien? Entonces, este cerebro que ahora se llama controlador, que es externo, le dice, bueno, cuánta insulina debe inyectar, pero recuerden, ya no hay páncreas, necesitamos un actuador. Entonces, se creó algo que se llama la bomba de insulina. La bomba de insulina no es otra cosa que una jeringa motorizada que cuando yo le pongo inyecte dos unidades de insulina, pues eso inyecta, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar más o menos cómo es. Bueno, aquí hay una representación. Esto era como un beeper, no sé si alguien conoció el beeper hace muchos años atrás, que uno lo cargaba aquí y del beeper sale, de la bomba de insulina, perdón, de la bomba de insulina sale una manguerita que se llama catéter, que va y que tiene una pequeña agujita que se instala normalmente en el vientre y a través de esa manguerita es que va la insulina. ¿Bien? Entonces, esta es una representación de esa bomba. De esta forma, esto es lo que consiste el páncreas artificial, es reproducir el ciclo natural, pero con elementos externos al cuerpo humano. ¿Ven? En algún momento serán internos, supongo, pero por el momento son todos externos. ¿Bien? De hecho, ya hay un sensor que se puede implantar en el cuerpo y se cambia cada 2-3 años. Y ese sensor pues, está enviando inalámbricamente la medición de glucosa pues, al celular o al computador o donde sea. ¿Bien? La bomba sigue siendo externa, pero en el futuro estoy seguro que será también interna. ¿Bien? ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia, las personas con diabetes tipo 1, al menos yo no sé cómo va a pasar con la nueva reforma de salud, pero antes de la nueva reforma, esta enfermedad está obviamente incluida en el Plan Nacional de Salud, el POS. ¿Bien? Porque es una de las enfermedades más relevantes aquí en Colombia por la cantidad de personas que sufren esta enfermedad. Y a nivel mundial también, la prevalencia de esta enfermedad es muy alta. Muchas personas tienen esta enfermedad. ¿Bien? Entonces, eso hace que esta tecnología haya sido incluida en el programa de salud de Colombia, lo cual no pasa en otros países, que eso es una ventaja aquí en Colombia. Pero claro, uno va a ver cuánto cuesta una bomba de insulina comercial, que ya existen, y cuesta alrededor de $6,000. Entonces, ¿será que el sistema de salud puede costear una bomba de insulina de $6,000 a cada persona que tiene diabetes tipo 1? Una buena pregunta, ¿verdad? O sea que esto es una limitación para el desarrollo de esta solución, sobre todo en la comunidad de más bajos recursos, ¿verdad? Las personas con bajos recursos no pueden acceder a estas bombas de insulina. Y aunque está incluida en el POS, difícilmente se le receta una bomba de insulina a una persona que tiene diabetes. ¿Bien? Aunque hay muchos sensores que están ligados a la bomba de insulina, esos sensores son costosos, cuestan $250,000 por 5 días de medición. O sea, que imaginen cuánto gasta una persona solo en medición de la glucosa. ¿Bien? Aquí existe un sensor que se llama el Freestyle Libre, pero este sensor no se puede utilizar con una bomba de insulina. O sea, sí sirve para la medición de glucosa, pero no está relacionado con ninguna bomba. ¿Bien? Pero sí es muy barato, bueno, más barato, tampoco muy barato, cuesta $270,000 yo creo, pero dura 15 días. ¿Bien? Esto se llama un sensor intermitente, escaneado intermitentemente. ¿Por qué? Ustedes yo creo que han visto la propaganda de que se implantan un chip en el brazo y con el celular o con un dispositivo se hacen la lectura. Bueno, ese es el sensor. ¿Bien? Y lo otro que es que aquí en Colombia tampoco hay compañías médicas que fabriquen ni sensores, ni la insulina, ni las bombas de insulina. Entonces, el momento en que algún productor de eso dice no les vendo más insulina a Colombia, Colombia entra en pánico. ¿Bien? Porque no puede producirla, lastimosamente. ¿Bien? O sea que todo esto hace que estos ingredientes tengan que
tengan que estar tenidos en cuenta para producir una solución que sea efectiva en nuestra sociedad. ¿Bien? Yo no le puedo decir, le tengo el algoritmo de control, pero bueno, tiene que conseguirse una bomba de $6,000. ¿Sí? Entonces, eso, claro, no sirve para nada, ¿verdad? En esos términos, no sería una solución útil en nuestra sociedad. Bien, aparte de eso, como les había comentado, la dificultad tecnológica es tener la bomba y el sensor, pero aparte de eso, las otras dificultades es que finalmente en esta aplicación hay cambios que son por el estrés, por la comida, por el ejercicio. Uno dirá, el ejercicio, claro, yo hago ejercicio, voy, hago bicicleta 2 horas, me baja la glucosa. Pues no. Sí, no. Un ratico baja la glucosa y a los 2 días sube debido a ese ejercicio. O sea que tampoco es tan predecible esa entrada. Porque, por ejemplo, los ejercicios anaeróbicos aumentan la glucosa. Bien, entonces depende del tipo de ejercicio. Un médico pues, que es amigo y que se volvió amigo después de tanta charla, me contaba que él tiene una paciente que de septiembre a noviembre vive con la glucosa en las nubes. Y él no entendía por qué. Porque todo el año bien controlada, con el tratamiento bien, y de pronto comenzaba septiembre y esa glucosa disparada. 300 miligramos por decilitro. Y él no entendía, hasta que un día le dio, venga, ¿usted en qué trabaja? Pues le dijo que era contadora. Y claro, en septiembre es que comienzan todas las declaraciones de renta. Y entonces, claro, no solo para uno es el estrés por hacer la declaración, sino para la contadora que la tiene que hacer normalmente. Y ella trabaja como empresas, la comenzaban a presionar y claro, esa glucosa por las nubes. ¿Bien? Entonces hay muchos factores que eso a estas personas que tienen, a todos nos trastorna, pero esos trastornos para las personas que tienen diabetes tipo 1 son más complicados todavía. ¿Bien? Entonces, ya que entendimos de qué se trata esta enfermedad, entendimos cómo iría la solución tecnológica, comenzamos con el planteamiento, con la idealización. Si yo hace 10 años me preguntaba, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Verdad? Entonces, bueno, comencemos a estudiar. Más estudio. Y planteemos una solución que podemos llevar a la realización. Entonces, planteamos este mapa, que está muy resumido aquí, pero que contiene los principales elementos. Lo que está en amarillo es como la etapa de software y lo que está en gris es la etapa de hardware. ¿Por qué le llamo software? Porque en la parte de software lo primero que hicimos fue estudiar la fisiología, hablar con los médicos, entender de qué trata el proceso y modelar matemáticamente. Buscar si habían modelos, si no nos convencía hacer nuestro propio modelo, conseguir un modelo matemático. ¿Bien? Una vez ya con el modelo pasábamos a diseñar los algoritmos de control. El algoritmo de control es la ecuación matemática que va a calcular la dosis de insulina. ¿Bien? Eso es lo que hace el ingeniero de control. Una de las tareas del ingeniero de control es precisamente diseñar estas estrategias de control para los diferentes procesos que tiene que controlar. Aquí la teníamos que diseñar obviamente para regular la glucosa en sangre a través de la insulina. ¿Bien? Y después aquí hay algo que esto no voy a hablar mucho, pero es estimación de estado. Claro, la glucosa es la variable más importante, pero no es la única que interviene en todo este ciclo metabólico. Entonces hay más variables, pero que no se pueden medir, pero las necesitamos conocer para poder calcular la insulina. Entonces, ¿qué hacemos? Las estimamos, las predecimos. ¿Bien? Eso es lo que se llama una estimación de estado. Una vez diseñado estas 3 partes, ya pasamos a la parte más de hardware. ¿Por qué hardware? Porque como les conté, aquí no hay compañías médicas, porque en Estados Unidos sí hay compañías y
y los grupos de investigación allá tienen convenios con estas compañías, todos los resultados se los dan a estas compañías, pero aquí no hay compañía, entonces yo a quién le doy los resultados y quién me presta sus equipos para poder probar mis resultados. Entonces tuvimos que contemplar una opción que no me agradó mucho al inicio, pero que resultó siendo muy bonita, y es que como no teníamos equipos, pues vamos a construirlos. Somos ingenieros, ¿sí o no? Hay que buscar soluciones. Yo soy de control, no soy mecánico, no soy electricista. Tampoco soy médico. Bien. Entonces, tenemos que construir nuestros equipos. Bien. Entonces, comencé la tarea de construir los transmisores para el sensor de glucosa más barato en Colombia, que era el Freestyle Libre, y construir la bomba de insulina y hacer todas las interfaces hombre-máquina para poder utilizar el hardware con el software. Bien, de eso se trató lo que es el sistema físico del páncreas artificial, sistema SPA, y una vez terminado comenzamos ya el proceso de validación de ese sistema. Ustedes saben que cualquier desarrollo que se hace en ingeniería, pues hay que validarlo, ¿verdad? Hay que saber si funciona y cómo funciona, ¿verdad? Entonces comenzamos con algo que ustedes conocen bien, que es la simulación. Lo primero que hay que hacer es simular. Sin la simulación eso no funciona, ni para qué seguir, ¿sí o no? Si la simulación te dice, bien, esto funcionó, se cumplen las métricas, entonces pasamos a una fase que se llama la fase in vivo. La fase in vivo son pruebas en animales, ¿verdad? Que se llaman también pruebas preclínicas, donde ya en seres vivos probamos la solución. Finalmente, si esta fase es exitosa, pasamos ya a la prueba con humanos, y este es nuestro objetivo final, poder llegar a la prueba con humanos, poder darles esa solución a esta comunidad. Bien. Nosotros actualmente estamos en los trámites, ya pasamos por la fase en vivo, estamos en los trámites para poder comenzar las pruebas con humanos. Ahora ya les muestro este diagrama que ya no es tan atractivo porque ya es un poquito más ingenieril, que es, bueno, este es el desarrollo que hicimos matemático para poder calcular esa acción de control. Bien, entonces lo primero es que obviamente hicimos el modelamiento de la diabetes tipo 1, llegamos a un modelo matemático que reproduce o que predice el comportamiento de la glucosa en una persona. Bien, si yo le doy todas las entradas al modelo, él me dice cuánto va a ser la glucosa. Y eso en control es muy importante. Bien, una vez ya con el modelo, comenzamos a estudiar esta nueva teoría que les comenté, que eran los sistemas impulsivos, que eso también es algo bonito de la ciencia, y es que encontré una aplicación y pensé que mi motivación era la aplicación, y mentira. Mi verdadera motivación fue los sistemas impulsivos. ¿Por qué? Porque eran sistemas escritos en la matemática que la gente en el mundo no lo entendía. No sabía cómo se comportaban, no sabían sus propiedades, no sabían cómo se resolvía una ecuación diferencial con entradas impulsivas, no se sabía si había equilibrios, no se conocían las propiedades matemáticas de estos sistemas. Esto abrió en el mundo hace 15 años un campo que ahora se llama la teoría de sistemas impulsivos. Entonces, aunque la aplicación fue hermosa, es hermosa todavía, nos llevó a algo que del lado ingenieril también es muy llamativo, y es poder hacer nueva teoría matemática y que sea útil en otras instancias. ¿Y por qué digo que fue útil? Porque este mismo desarrollo de los sistemas impulsivos, por ejemplo, actualmente los estoy aplicando para desarrollar tratamientos de cáncer. Bien, entonces, por ejemplo, estos se llaman tratamientos de viroterapia. ¿Qué hace? Esto también es muy llamativo, rápidamente lo comento, es que a alguien se le ocurrió que para matar al cáncer o para reducir el tumor, le puedo inyectar un virus que lo ataque. Bien, entonces le inyecto un virus a la persona, el virus ataca el cáncer, reduce su población y después mato al virus. Bueno, en fin, funciona. La cosa es, claro, la misma pregunta. ¿Cuál es la dosis de virus que debo inyectar
a la persona para que el virus no sea perjudicial para esa persona. ¿Bien? Y de vuelta, es algo que no lo puedo hacer de forma continua, tiene que ser también con inyecciones. Entonces, el marco matemático comenzamos a ver que era un marco muy general. ¿Bien? Pero bueno, volvamos a diabetes y comenzamos a desarrollar entonces lo que se llamó el control predictivo basado en modelo y con algo que se llama eliminación de estado estacionario. Básicamente son todas las propiedades que yo quería como controlador, como cerebro de este nuevo ciclo artificial para la regulación de glucosa. Las propiedades que yo quería para mi cerebro eran que tenga capacidad de predicción, que tenga capacidad de adaptación, ¿bien? Y que básicamente me garantice que va a mantener a la persona en el rango saludable. Y por eso de eliminación de estado estacionario. Esas son las tres propiedades que yo quiero para mi cerebro y por eso planteamos esa solución. Aquí ya voy a saltar un poquito. Matemáticamente este es el modelo simplificado, ecuaciones diferenciales. A los que no les gustaba ecuaciones diferenciales es un buen momento para replantear esos gustos. Bien, álgebra lineal, cálculo 1, muy importante todo eso. Espero que lo están estudiando juiciosos. Bien, porque en el futuro van a tener que utilizar esas herramientas para resolver sus problemas. Aquí está el modelo y aquí está el resultado de la validación. Aunque estos datos son de un simulador más avanzado que me prestaron en Estados Unidos, me permitieron usarlo, sacar los datos y con eso identifiqué mi modelito y el modelito la verdad que funcionó bastante bien. Miren que la curva azul sigue la curva negra, perfecto. Después lo probé ya con el Hospital Pablo Tobón Uribe y la Clínica Integral de Diabetes aquí en Medellín con 100 personas. Hicimos un proceso de identificación que lo voy a saltar un poquito y obtuvimos estos resultados donde nuestro modelo también tuvimos la buena respuesta, es que nuestro modelo es capaz de predecir la glucosa en una persona. Entonces ya con eso teníamos la primera piedra angular de nuestra solución de la parte de software, porque con el modelo es que nosotros vamos a predecir los comportamientos y vamos a calcular la insulina. ¿Bien? Esto se hizo, como les comentaba, ya en conjunto con los médicos y el Hospital Pablo Tobón Uribe. Listo, una vez con el modelito comenzamos a diseñar nuestro controlador, nuestro cerebro, dándole todas esas propiedades que antes les mencioné. Pero para no cansarlos mucho con la parte matemática, voy a pasar un poquito. El planteamiento es este. Es un problema de optimización. Me imagino que en cálculo 1 ya vieron la optimización de una función escalar de una variable, ¿verdad? La derivada es igual a 0, saco el punto crítico. Bueno, aquí pasa lo mismo, pero con varias variables. O sea que cuando lleguen al cálculo de varias variables, van a aprender cómo resolver estos problemas de optimización. Pero este problema de optimización tiene un agravante, que es con un sistema dinámico. O sea que hay una variable adicional que es el tiempo. ¿Bien? Entonces, esto es lo que muchos de los estudiantes de ingeniería de control aprenden a resolver, aprenden a plantear, a formular y que es bastante útil para resolver problemas. ¿Bien? Este es el planteamiento, no voy a entrar en... Quería mostrárselos para que ustedes entiendan que detrás de estas soluciones hay mucho trabajo ingenieril, hay mucho trabajo matemático y por eso es que a veces nosotros les decimos, estudien álgebra lineal, estudien esto. Y a veces parece sin sentido, pero llega el momento cuando ustedes tienen que resolver problemas que esto se vuelve muy necesario y se vuelve evidente la necesidad de la comprensión de todos estos temas matemáticos. ¿Bien? Muy bien, una vez planteamos la solución, pudimos resolverlo, vamos a ya resolverlo en simulación. El lazo de control que les mostré al inicio, ya lo vamos a resolver, pero en simulación, para ver si sí cumple el objetivo que le habíamos planteado. Entonces, aquí lo resolvimos, lo aplicamos al simulador de Estados Unidos que les conté, que es un simulador pues, de pacientes virtuales, pacientes con diabetes tipo 1 virtual. Y
Cuando no aplicábamos la estrategia, obviamente estaba por fuera de los rangos deseados, y ya aplicando la estrategia lo llevaba a la zona verde, que es la zona deseada. Bien, entonces básicamente con eso pudimos comprobar que el planteamiento matemático de todas nuestras soluciones era correcto y tenía una muy buena implementación, logrando los objetivos que buscábamos. Bien, ya, entonces miren que aquí básicamente ya con el algoritmo logramos hacer que la glucosa esté en el rango deseado. A pesar de que aquí en el simulador permitía darle comidas, sobre todo, variación de parámetros, etc. ¿Bien? Ups. Y ya con eso, ya en este momento terminamos una fase muy importante de la investigación, y es, estamos listos en el computador. En la simulación estamos totalmente listos. Ya es momento de enfrentarnos con la cruda realidad, a ver si esa simulación de verdad es así en la práctica, porque ese es el momento que yo creo que de más tensión que tiene el ingeniero, ¿verdad? Yo hago el diseño, muy bonito, perfecto, lo implemento, no funciona, o funciona muy distinto, lo cual es igual de malo. Bien, yo creo que es el momento más horrible que existe, ¿sí? Uno va, prueba esto, va muy feliz, lo conecta y no, nada que ver. Entonces teníamos que dar ya ese paso, teníamos que dar el paso hacia la realidad, pero para poder llegar a esa realidad teníamos que resolver el problema de hardware. Bien, y entonces comenzamos el problema de hardware. Comenzamos, bueno, aquí voy a mostrar, no es que hayamos comenzado por esto, pero se los voy a mostrar en este orden. Hicimos la primera interfaz hombre-máquina que necesitábamos para poder hacer el monitoreo y control de la persona, sobre todo en un ensayo clínico. Si la persona con diabetes que va a usar nuestro equipo va a estar en una sala de un hospital, va a estar y yo necesito ver qué está pasando con esa persona. Entonces necesito una interfaz que me permita comunicarme con ese ciclo de control para hacer cambios, para ver si efectivamente está cumpliendo los objetivos. Bien, entonces estas interfaces en control se llaman SCADAs, y todos los ingenieros de control aprenden a hacer esto en automatización 2. Bien, donde obviamente lo hacen para procesos industriales, pero aquí obviamente lo necesitábamos para poder monitorear a una persona. De paso, este software permite para que, por ejemplo, personas que... Imaginen un niño de 2 años con diabetes. Ese niño no entiende por qué tiene, primero, algo feo en el brazo pegado. Tampoco no entiende por qué tiene que llevar una cajita pegada ahí en el estómago. Entonces, ¿qué hace el niño? Se lo quita. Y está en el colegio y se lo quita. ¿Y qué hace la mamá? ¿Sabe qué le está pasando al niño? No tiene ni idea. Hasta que la llaman que el niño se desmayó. ¿Bien? Entonces, estas interfaces no solo son útiles para la investigación, sino que son útiles, por ejemplo, porque esto puede estar en un teléfono. De hecho, tenemos una versión móvil de esta interfaz, que yo me conecto a una base de datos en la nube, le mando los datos y la mamá baja los datos de la nube y dice, el niño está bien. O no, o ya sabe que hay un problema y entonces puede tomar una acción antes de que le pase algo a esa persona. Entonces, aunque esto parece útil solo para las pruebas de investigación, esto puede ser muy útil para el monitoreo de personas que ya están, o que son muy pequeños, son niños, o que ya son muy ancianos y que también necesitan un cuidado especial. Bien, entonces en esta interfaz podemos ver cómo va la traza de glucosa, podemos saber cuánta insulina se inyectó y podemos tener un panorama general de la evolución del tratamiento. Bien, aparte sabemos la tendencia de la glucosa, sabemos que el controlador está activo y otras funciones pues que nos da esto. Bien. Después, bueno, el siguiente hardware que tuvimos que construir fue esta tarjetica, que es este transmisor. Porque les dije, claro, el sensor se vende, es barato, pero él no transmite los datos a un celular. Él sí los transmite, pero no me los da.
y yo necesito el valor numérico, porque con el valor numérico es que yo calculo. Yo no puedo calcular con una foto. Bien, necesito el valor numérico. Entonces tenemos que capturar el valor numérico. Entonces no teníamos cómo, dijimos, bueno, vamos a capturarlo. ¿Cómo lo capturamos? Con una antena y entendiendo qué protocolos de comunicación son los que tenía el sensor para comunicarse con un dispositivo externo. Nos dimos cuenta que era comunicación NFC, que es Near Field Communication. Capturamos el protocolo, buscando, eso tiene 5 protocolos, uno de esos tenía que ser. Entonces comenzamos a probar todos los protocolos hasta que por fin pudimos capturar el dato. En ese momento dijimos, listo. Pero sorpresa, era un dato que no entendía. Se supone que tenían que ser 90 miligramos por decilitro y me daba un número muy raro. Me daba como 3000. Yo, ¿cómo así que 3000? Bueno, no importa, lo seguí dejando, lo dejé ahí un buen rato, lo dejé todo un día y después comparé la figura que me daba el sensor con la figura, con los datos que yo obtuve, hice las dos gráficas y vi que era la misma tendencia. Entonces, efectivamente me estaba capturando los datos, pero en una escala distinta. ¿Bien? Entonces, ¿qué hicimos? Simplemente pues tradujimos la escala. Entonces ya llevamos a la escala que necesitábamos. Y de eso se trató el segundo ensayo clínico que hicimos con personas, con 20 y pico personas en los Pablo Tobón. Durante 15 días le instalamos el sensor y con la tarjetica capturamos los datos cada 5 minutos y construimos el algoritmo que transforma la escala. ¿Bien? De eso se trató esto de aquí. Entonces miren que la evolución de la glucosa es la que está en negro, es la que nos daba el sensor, y la que está en azul es nuestra transformación. Entonces esto es algo que tenemos que hacer muy bien, porque estos son nuestros ojos. Si la medición es errónea, si esa transformación que nosotros hacemos es errónea, pues las decisiones que vamos a tomar con esa información van a ser erróneas. Entonces esto es fundamental, que funcione de la mejor manera posible. ¿Bien? Esto es una gráfica que muestra, por ejemplo, que al inicio, estos son los datos crudos, que tienen una dispersión muy grande, que cuando le aplicábamos la transformación, podríamos reducir esa variabilidad y ponerlos sobre el eje ideal. Cuando están sobre ese eje, quiere decir que se parecen bastante a los datos reales. Entonces, de esa forma ya pudimos estar tranquilos, nuestro transmisor captura correctamente los datos, los envía al computador y nosotros convertimos eso a las unidades que necesitamos de buena manera. ¿Bien? Listo, entonces el transmisor estuvo decidido. Ahora, ¿qué iba a ser la bomba de insulina? Necesitamos primero que todo un controlador. ¿Quién va a calcular el algoritmo de control? Porque recuerden, eso lo lleva la persona como un beeper, como, bueno, sí, un beeper. Eso no saben que es un beeper, sí, no. Bueno, lo tienen que llevar aquí en el cinturón, entonces no puede ser no puede ser una computadora, primero que todo. Ojalá tuviera MATLAB ahí cargado, ¿verdad? No puede ser MATLAB, no puede ser un computador, tiene que ser algo mucho más pequeño y que dure todo el día, ¿no? Y que no solo dure un día, porque imagínense, yo tengo que cargar eso todas las noches, sentarme a cargar eso. Ya cargo el celular, cargo el computador. ¿Ahora cargar la bomba de insulina? No. ¿Sí o no? Entonces tiene que ser un instrumento, un aparato médico de muy buena eficiencia energética. Entonces, que al menos te dure 5 o 6 días la carga. ¿Bien? Entonces comenzamos a evaluar qué hardware podría cumplir eso y hicimos este estudio para decidir, bueno, cuál va a ser el procesador y cómo lo vamos a configurar para lograr que al menos dure una semana la carga y que funcione una semana sin necesidad de carga. Bien, una vez decidimos el hardware, con aquí en esas estrellitas, fue una forma, ¿verdad?, que ustedes también me imagino que ya conocen de cómo mostrar resultados. Esto es una araña, donde las puntas muestran el mejor desempeño en ese eje y al final uno evalúa cuál es el mejor desempeño global, etc. Aquí nos dio un cierto hardware que era la Raspberry Pi 3. Y base en ese hardware construimos la bomba de insulina. Ahora sí, una vez ya con el cerebro tendríamos que construir la bomba. Necesitamos les dije,
La bomba de insulina no es otra cosa que una jeringa motorizada. Bueno, o al menos así lo entendí. Y así lo construí. Bueno, lo construimos, perdón que hable en primera persona. Este trabajo han pasado unas 20 personas, ¿bien? Al menos. Yo he estado, da la casualidad que yo he estado al frente todo el tiempo, pero ha pasado alrededor de unas 20, entre investigadores, estudiantes de pregrado, estudiantes de maestría, de doctorado. Bien, yo creo que hasta mi mamá participó porque también le puse el sensor en algún momento. Entonces, han pasado y a todos ellos hay que agradecerles por todo este esfuerzo. Bien, pero bueno, ¿cómo lo pensamos? De esta manera. Pensamos que era una jeringa motorizada, entonces comenzamos a construir bueno, al final dimensionamos el motor, calculamos la caja de cambio, que eso me ayudó, por ejemplo, un ingeniero mecánico. De hecho, era un estudiante de ingeniería mecánica. Me ayudó a calcular todo el torque que yo necesitaba para mover ese émbolo, etc. Y al final construimos nuestra primera versión, que era que parecía uno de esos celulares viejos. Natalie, sí, tal cual. Esta fue la segunda versión. Después dije, ¿para qué ponerle una pantalla si al final también le puedo enviar la información al celular? Vamos a dejar lo mínimo necesario. Entonces, nuestra última versión es esto de aquí, un poquito ya más refinado, con las dimensiones más pequeñas posibles. Si yo la comparo con una bomba de insulina actual, básicamente tiene las mismas dimensiones, pero eso no es importante al final, aunque lo estético es importante. Bueno, mentira, es igual de importante porque alguna vez una persona con diabetes me dijo, hey, no puedes hacer algo que no sea tan feo. Yo pues sí, voy a intentar, pues, pero sí, o sea que en algún momento la estética es importante. Alguna vez una persona me dijo, yo la verdad no uso eso, aunque lo tengo, no lo uso porque me da vergüenza sacarme la camiseta y que me vean el parche ese ahí. Entonces yo prefiero inyectarme, sufrir un poquito, pero no voy a usar eso. Bueno. Ojalá por eso digo que en algún momento estas soluciones sean internas porque, bueno, eso sería lo más cómodo para todas las personas. Es que de verdad no es muy cómodo cargar todo esto. Pero bueno, si les muestro la foto de la primera bomba de insulina a 70 años, que era un maletín, creo que esto es bastante cómodo, porque esto es una cajita pequeñita, así que dentro de todo es bastante cómodo de portar. ¿Bien? Creo que mide 80 centímetros de largo, creo, no es tan grande de todas maneras, y dura casi 6 días, así que bueno, está bien. 80 centímetros dije, no. Sí, dije, no, 8 centímetros, perdón. Estaba pensando en los años 70. En los años 70 sí medía 80 centímetros. No, perdón, 8 centímetros. Pero bueno, ojo. Claro, si yo utilizo la bomba de las compañías médicas, yo la utilizo con plena confianza. ¿Por qué? Porque ellos ya han pasado por una validación clínica. Ellos saben que ese hardware funciona bien. Esto lo acabo de armar yo con un estudiante de mecánica en el laboratorio de aquí de la universidad. Entonces, no me da confianza dárselo a una persona para que lo utilice, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo lograr esa confianza? Y esa confianza se logra pasando por los protocolos clínicos establecidos para esto. Entonces comenzamos un tercer estudio donde comenzamos la evaluación de la bomba de insulina como simplemente bomba. ¿En qué sentido? En que si yo le digo que va a inyectar 3 unidades de insulina, efectivamente me inyecte las 3 unidades de insulina. ¿Sí? Porque claro, estaría muy mal que le digo 3 y me inyecte 4. Bien, eso no lo podemos permitir. O que si le inyecto 0.1 y me inyecta 0.5 es igual de crítico. Parece muy poquito, pero eso es igual de crítico. Bien, entonces tenemos que estar seguros de que este dispositivo cumple, a pesar de que es muy, muy low cost. Este dispositivo creo que costó 600,000 pesos y eso porque le tuve que pedir a un tornero que me haga una piecita. Pero si no, si hubiera conseguido algo que lo haga a nivel
Sí, a nivel estándar, una pieza estándar que ya la conseguimos, hubiera costado mucho menos. Bien, entonces, a pesar de ser low cost, tengo que garantizar que esto funciona muy bien. Porque low cost no significa que sea de mala calidad, no necesariamente. Bien, entonces, y aquí no nos podemos permitir eso. Aunque sea low cost, esto tiene que ser de la mayor calidad posible, porque esto va a influir en la vida de una persona, en la calidad de vida de una persona. Bien, entonces, hicimos las pruebas, y aquí primero hicimos un experimento, pues una validación con una sola inyección. ¿Listo? La persona está con glucosa muy alta, según el médico había que inyectar 2 unidades, entonces cogimos una inyección y le inyectamos las 2 unidades y a la misma persona con el mismo nivel, pero el otro día le inyectamos ahora sí con la bomba de insulina y comparamos las 2 respuestas. Y resulta que tienen una distribución muy similar, o sea que la bomba efectivamente estaba inyectando las 2 insulinas. Obviamente que antes de eso pasamos por muchos protocolos electromecánicos, pruebas de laboratorio, probamos que efectivamente la bomba suministre la cantidad de insulina que es, pero aquí ya estábamos seguros que la bomba era capaz de introducir esa sustancia en el cuerpo de una persona y bajar los niveles de glucosa como lo haría una inyección. Bien, una vez después de eso hicimos otro estudio, pues en el mismo estudio otro experimento, donde ya comenzamos a hacer el tratamiento estándar con inyección, pero ahora con la bomba. Y lo hicimos en simultáneo, primero con la inyección, después con la bomba. Y comparamos los 2 resultados y miren que la verde es la bomba, la verde clarita es la bomba y la verde oscura es la inyección. Miren que cuando se inyectó bajas unidades de insulina, son muy parecidas, y cuando se inyecta alto también estadísticamente son similares. Entonces aquí otra cuñita a la universidad, la estadística. Claro, cuando yo comienzo a interactuar con el mundo, me doy cuenta que a veces para una misma medición, tengo que hacer muchas mediciones para un mismo valor. ¿Y cómo explico la variación? ¿Cómo explico que ese valor realmente es un valor correcto? Gracias a la estadística, ¿verdad? Entonces tengo que calcular la media, la desviación estándar, tengo que diseñar el experimento para que esos resultados sean estadísticamente significativos. Entonces aquí también aparece el tema de la estadística, chicos. Bien, ya para terminar, entonces aplicamos todo esto ya en las pruebas preclínicas, los modelos animales. Habíamos considerado utilizar cerdos, pero la logística era demasiado complicado porque era en Río Negro, una finca, muy complicado. O sea que fuimos a la Universidad de Antioquia con ratas, allá pasamos el protocolo clínico, ¿verdad? Obviamente todo esto por comité de ética, y hicimos el montaje de nuestro sistema en lazo cerrado de forma automática con más o menos 14 animales durante 15 días también. Y los resultados son los siguientes, son estos de aquí. Miren que básicamente no se ve muy bien, pero aquí está la línea verde, y la mayoría del tiempo la glucosa del animal, que era diabético obviamente, estuvo dentro de las franjas de normoglicemia. Y aquí obviamente el animal no le podíamos decir, venga, no vayas a comer porque no te pueden, no. El animal comía a piacere, bebía a voluntad y básicamente comía todo el día. O sea, todo el rato estaba comiendo. De hecho, por eso ven tanta subida y bajada, porque básicamente comía y me volteaba a ver y estaba comiendo de vuelta. O sea, pero la parte positiva de eso es que provocó una situación bastante estresante para el dispositivo. O sea, si aquí funcionaba bien y regulaba bien la glucosa, en un experimento más tranquilo seguramente va a funcionar bien. O sea que ya calculamos las estadísticas de esto, más datos. Puse esta para que se pueda notar mejor el tratamiento. Pero
en estadística, dando la estadística, si sumo todo el tiempo, el 93% estuvo en normoglicemia. Del 100% del tiempo del experimento, el 93% permaneció en normoglicemia. Eso nos avala para decir, bueno, el páncreas artificial que hemos desarrollado, low cost, funciona muy bien. Y funciona muy bien y por lo tanto podemos probarlo en humanos, que es el siguiente paso, pero que espero contárselos en una próxima charla, porque estamos en los trámites, todavía no hemos comenzado, así que si me invitan de pronto el próximo semestre, ojalá, o el próximo año, seguramente les podré contar el final de esta historia. Pero en esto vamos, este es el desarrollo que quería mostrarles, solo para terminar y para que entiendan que esto es, todos estos proyectos es de investigación. Entonces al final no solo producimos pues esta solución, sino que también producimos un montón de documentos. Más o menos hemos publicado 20 artículos, he mandado una patente ya la tenemos, he mandado otras 2 solicitudes de patente y les digo, han participado más de 20 personas en todo esto. Así que solo para cerrar y ustedes que entiendan los números de la investigación. ¿Bien?